y seguía a Jesús en el camino. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Las oportunidades que Dios nos da es para aprovecharlas. Las oportunidades que Dios nos da es para aprovecharlas. En términos generales, no hay en esta vida alguien que pueda decir que está exento de dificultades, de problemas, de situaciones que atañen su vida. No hay ni siquiera una persona. Todos estamos afectados en alguna área de la vida. Pudiese ser el área familiar. Eso nadie lo discute, es un asunto que se da en la vida de las personas, en la vida de las familias. Pero también, si habláramos de situaciones como otros males emocionales, situaciones de enfermedades, de impedimentos, como sería el caso de este hombre que estamos nosotros acá leyendo. Allí nosotros podemos ver que siempre vamos a vernos envueltos en cualquier situación. No podemos ir enumerando las inmensidades de situaciones que hay, pero en términos generales siempre es un hecho que la vida siempre está rodeada de problemas o dificultades. Se pudiera pensar que las personas que tienen algún éxito en este mundo, en esta tierra, estos están exentos de las situaciones adversas. Pero eso no es así. Siempre, por lo general, estas personas son los que tienen más problemas. Aquellos que han alcanzado algún éxito en cualquier campo de la vida no pueden tocar trompeta y decir: estamos totalmente sin ninguna congoja de la vida. Y esto es una situación que, es más, ni los creyentes, cuando hablamos de este segmento, diríamos de aquellos que seguimos al Señor, aquellos que servimos al Señor, si vamos preguntando a cada uno, y si empezamos con el que a veces nos predica, siempre vamos a vernos afectados. Y puede haber como alguna confusión en el sentido de decir: bueno, pero los que estamos en Dios no tenemos problemas. Eso no es cierto. Siempre vamos a vernos envueltos y probablemente en muchos problemas, no pocos. Pero lo que podemos ver dentro de lo que es esa generalidad, hermanos, siempre se dan pasos a buscar resolver las situaciones, y unos buscamos a un lado, otros buscamos en otras direcciones, pero siempre lo que venimos a darnos cuenta es que cuando acudimos a los lugares que no son los lugares apropiados para que se pudiera dar
un alivio a nuestras necesidades, nos damos cuenta que no hay nada que nos pueda ayudar. Siempre salimos frustrados cuando andamos buscando, cuando andamos tocando puertas y no encontramos la salida. Pero esta mañana yo lo que quiero sobre todo centralizar la idea es de que eso, aunque es una realidad, Dios conoce estas situaciones de la vida. Dios conoce el problema de aquellas personas que están alejadas de Él. Él conoce a aquellas personas que no están reconciliadas con Él. Él conoce uno y otro detalle de cada uno. Sin embargo, lo que podemos ver dentro de ese conocer de Dios, que Él sabe que solo Él es el que puede ayudarnos, el que puede bendecirnos. ¿Por qué es que solo Dios es el que puede bendecirnos en cualquier campo que nosotros estemos afectados? Bueno, porque es el único que tiene poder. No hay nadie que pueda decir que tiene el poder de Dios. Él es el Todopoderoso. Pero aparte de eso, Él es el único que ama la humanidad. Él es el único que muestra ese amor y esa buena disposición de sacar adelante a aquellos que están pasando por las situaciones adversas. Y esto es lo que Él hace. Por ejemplo, para entrar al texto que estábamos leyendo, cuando leíamos acá, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Acá lo que pudiéramos ver en términos así muy sencillos es que Bartimeo, el hombre no vidente, el hombre que sin duda era ciego de nacimiento, pudiéramos darle el crédito a Bartimeo, pero acá lo que vamos a ver esta mañana es que el crédito lo tiene siempre Dios, en el sentido de que el Señor sabía la necesidad de este hombre. El Señor sabía la situación difícil de Bartimeo, el ciego de Jericó, y podemos tener una idea de la carencia de la visión, hermano. Es algo terrible. Solo imaginarse. Claro que los que tienen una situación de estas pueden como sobrevivir y pueden sobreponerse en sus necesidades, pero en estos tiempos de el relato de esta palabra, estos tiempos eran totalmente difíciles por el hecho de que nos dice acá que este hombre, la única manera como podía salir él adelante en sus necesidades básicas era mendigando. Ahora nosotros podemos ver, gracias a Dios y por supuesto también a lo que Dios ha permitido con la ciencia,
que los que tienen este tipo de impedimento puedan ser un poco más suave su situación, porque hay métodos, hay formas como poder salir adelante. Pero en este tiempo era una cosa que lo llevaba a mendigar. Pero como el Señor sabía de esta necesidad, es Él el que toma la iniciativa de pasar por Jericó. En este sentido es que decimos que no es Bartimeo el que tiene el crédito, sino que en este caso es el Señor. El Señor sabía la necesidad de este hombre, y al saber la condición de Bartimeo, es la razón por la cual él decide pasar por este lugar. Por supuesto, el Señor anda en sus giras. El Señor anda de un lugar a otro. Pero debemos de saber que nunca el Señor caminaba sin dirección y sin propósito. Siempre el Señor, el paso que daba, lo daba con un propósito. El que Él tomara un camino, una dirección a seguir, era porque Él llevaba un plan que desarrollar por ese sendero, por ese camino donde Él iba a transitar. Y es eso lo que sucede con Bartimeo. Lo que sucede es que tiene la bendición, mire qué importante, hermanos. Tiene la bendición este hombre de que Jesús de Nazaret, Jesús tenga, hermanos, ese amor de pasar por el lugar donde éste estaba mendigando. Dicho de otra manera, era el Señor dándole una oportunidad al necesitado. Era el Señor dándole una salida a la necesidad de este hombre. Y esto es lo que vamos a aprender, que siempre Dios, como decíamos a manera de tema, hermanos, Dios permite las oportunidades. Dios facilita las oportunidades para que aquellos que quieran aprovecharla, la aprovechen. Porque siempre es importante saber de que el Señor nunca, hermanos, violenta, nunca nunca exige, nunca Él impone lo que las personas no quieren hacer. El Señor lo que hace siempre es, en este particular nosotros lo vemos, que va, dice, salió y pasó por este lugar donde estaba Bartimeo el ciego. Hay personas que están acostumbradas a sus situaciones. Hay personas que ya se acomodaron y se acostumbraron a vivir de la manera difícil que están viviendo. Y en esa idea es que el Señor siempre respeta. En esa idea es que el Señor no llega o no pasa por un lugar o llega a una familia para imponerle y decirle: tú tienes que venir a mí porque tú tienes una necesidad. Y esa necesidad o esa situación solo yo te la puedo resolver. El Señor no impone. Entonces lo que vemos acá es que lo que Él hace es pasar. Lo que hace es Él facilitar, acercarse al necesitado, pasar cerca del necesitado, a ver si el necesitado reacciona, a ver si el necesitado dice: esta es mi oportunidad,
a ver si el necesitado dice: este es el momento oportuno para que yo pueda salir adelante de esta situación. Y es exactamente lo que sucede en este caso, porque los últimos versículos que leíamos, usted puede ver por qué el Señor le dice: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Acaso no sabía el Señor que el hombre necesitaba ver? ¿Acaso no sabía el Señor que aquel hombre necesitaba que sus ojos pudieran ver la luz? Claro que sí, pero esa es la razón por la cual le pregunto: ¿qué quieres? Porque hay personas que, hermanos, que él le pudo haber pedido, el ciego le pudo haber pedido una casa. El ciego le pudo haber dicho: resuélveme un problema que no es este del que estoy padeciendo. Siempre el Señor respeta, siempre el Señor no violenta, no empuja. Y esa es la razón por la cual le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y es ahí que mis ojos vean, Señor. Y es ahí donde el Señor le declara: tu fe te ha salvado. Y luego el ciego pudo ver. Entonces ahí, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que Bartimeo aprovecha el espacio que el Señor en su misericordia le concede. ¿Cómo podía este hombre con esta incapacidad poder valerse por sí solo e ir a algún lugar a buscar al Señor? No podía, estaba imposibilitado. Le era difícil, ¿verdad? Porque pero el Señor sí sabía que había, los otros evangelios hablan que son dos. Marcos habla de uno nada más, pero eran dos. Y Marcos explica que se llamaba Bartimeo. El Señor sabía que estos dos ciegos necesitaban ver. Y por eso es que Él decide pasar por este lugar de Jericó. Es decir, voy a que lo veamos de esta manera. El Señor va a la multitud con Él. Pero en los otros evangelios dice que Bartimeo preguntó que qué era esa bulla, que qué era ese algarabía que iba por el camino. Y le dijeron: es que ahí va Jesús Nazareno. Y Bartimeo ya sabía, hermanos, ya tenía, por supuesto, ya conocimiento quién era Jesús Nazareno. Ya sabía que era alguien que venía de parte de Dios. Y sus palabras lo expresan cuando luego que se dio cuenta que Jesús era Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la manera como él le grita, le expresa su necesidad? Le miente el nombre, le dice: Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Lo que nosotros estamos viendo, que Bartimeo, aún no siendo una persona vidente, una persona que pudiera valerse con sus ojos, sabía más que los sacerdotes, que los fariseos. Sabía quién era el Señor, sabía que era el hijo de David. Y por eso él le dice, él le da el título Hijo de David. Y luego le dice: ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Hijo de David. Le da el título mesiánico al Señor este hombre, sin ser un académico, sin ser un teólogo, pero sabía más que los académicos teólogos. Es importante. Pero lo que siempre vamos a destacar es que Dios siempre va a dar esas oportunidades al necesitado. Siempre va a pasar por esa familia. Siempre va el Señor a pasar por ese individuo, esa persona
que está pasando por las circunstancias difíciles. Por ejemplo, usted se recuerda de qué manera el Señor pasó cuando nos dice que la mujer del flujo de sangre, Él se facilitó para acercarse a la mujer del flujo de sangre. Cuando nosotros leemos también en aquella mujer griego-fenicia que nos habla Marcos 7:26 en adelante, el Señor pasó por ese sendero, por esa región, no de Jerusalén, sino alejado de Jerusalén. ¿Por qué pasó por ahí? Porque él sabía que había una extranjera, había una mujer griego-fenicia. La mujer sirofenicia, le dice la Biblia, que tenía una hija endemoniada, que tenía una necesidad en su casa. Pero él pasa por ahí. Y esta mujer también, al igual que Bartimeo, lo que nosotros vemos es que salió al camino y le decía: Señor, mire qué ironía, ¿verdad, hermano? Que los que deberían de reconocerle a él, decir los que supuestamente conocían los asuntos de Dios, no se expresaban del Señor de esta manera. Pero esta mujer sirofenicia dice que le decía: Señor, tú puedes ayudarme, tú puedes sacarme adelante con el problema de mi hija. Tiene un demonio, pero ¿qué fue lo que sucedió? El Señor le hace una prueba, y la prueba que le hace a esta mujer le dice: tú debes de saber que el pan es para los hijos y no para los perrillos. Dicho de otra manera, le dijo a ella perría. Está haciéndole un examen de fe. Pero aquella mujer le dijo: sí, Señor, yo sé que los perrillos, que nosotros como los perrillos, porque de esa manera se consideraban en el campo judío los gentiles. Yo sé, Señor, pero sé que aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. Caen las migajas que caen de la mesa de sus amos, los perrillos comen. Y el Señor dijo: grande es tu fe, mujer, y sea como tú has pedido. Y en ese momento, hermanos, la mujer logró la victoria. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y en ese momento la mujer logró la victoria. Pero ¿qué fue? El Señor le facilitó el pasar por ahí. Y como el punto acá es que debemos, hermanos, aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Las oportunidades son únicas. Las oportunidades no serán siempre. Por ejemplo, el caso de Zaqueo. Zaqueo estaba marginado. Zaqueo estaba estigmatizado de su misma raza por ser un publicano. Pero también hace lo mismo el Señor. El Señor hace igual. Toma la decisión de pasar por ese camino siempre cercano a Jericó. ¿Por qué? Porque sabía que había un hombre, hermanos, rechazado de la sociedad. Y en este caso era Zaqueo. Y pasó por ahí. Y Zaqueo pudo ver al Señor, pudo sentir que estaba la bendición por ahí. Y lo que nosotros vemos es que Zaqueo no se quedó quieto, sino que hizo su parte. Al ser él pequeño y no poder entrar en la multitud que seguía al Señor, él corre adelante y se sube al árbol de sicómoro. Y ahí, fíjese, oiga, casualidades, que no hay casualidades. El Señor pasa debajo del árbol del sicómoro. ¿Está conmigo, iglesia? El Señor pasa, no es adrede, es que Él quería bendecirlo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
pasa debajo del árbol de sicómoro. Y luego que pasa, ve hacia arriba y usted sabe lo que le dijo: Zaqueo, date prisa, porque esta noche quiero cenar en tu casa. O sea, no hay casualidades. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos en todo esto? Que estas personas no desperdiciaron las oportunidades que el Señor les dio. Y de hecho, siempre no les fue fácil. Porque si retomamos una vez más a Bartimeo, ¿qué es lo que leíamos? Lo que leemos de Bartimeo es que le decían: cállate, no molestes al Señor. ¿Y quiénes le decían? Sin duda los mismos discípulos. Y le decían: cállate, ya no molestes al Señor. Y él más echaba aire a los pulmones y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le callaban. Pero hermanos, cuando alguien quiere aprovechar ese espacio que Dios les da en su misericordia para salir adelante, no para aliviar el problema, sino para sacarlo adelante, esos no los detienen las oposiciones, esos siguen gritando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esos siguen gritando. Que les dice: no vayas a la iglesia, esos siguen yendo a la iglesia. Que les dice: bueno, en la iglesia solo hipócritas hay, y ellos dicen: yo voy siempre a la iglesia. Es decir, no va a ser fácil, porque siempre van a haber oposiciones. Pero es eso lo que debemos de aprender, que las bendiciones, aun cuando el Señor nos permite la oportunidad de pasar cerca de nosotros, siempre vamos a tener las oposiciones. Siempre van a haber asuntos que van a querer impedirnos. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros acá con Bartimeo? Aun cuando lo querían callar, si usted lo lee detenidamente, va a decir, le decían: cállate, cállate, le decían, no molestes al Señor, no molestes al Señor, cállate. Pero mire, hermano, cuando uno tiene una necesidad y no se ha acostumbrado a la necesidad, porque hay personas que se acostumbran a la necesidad. Hay personas que sí se adaptan y dicen: esta es la vida y así me siento bien. Tienen una gotera en el techo de la casa y les moja la cama, así se sienten bien, ¿verdad? La mujer está acostumbrada a que el marido la golpee, así me siento bien. Pero hay personas que no se sienten bien en esos problemas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay personas que, hermanos, que dicen: no, yo renuncio. Hay uno que puede sacarme de este problema, hay uno que puede resolver mi necesidad, y ese se llama Dios, ¿verdad? Entonces lo que vemos, que Bartimeo no se había acostumbrado a su ceguera. Él quería ver, él quería salir adelante con su problema. Y él sabía que no había nadie que pudiera ayudarle. Él sabía que su oportunidad era esa, la única oportunidad. Y quiero decirle, nunca más pasó el Señor por ese lugar. Y por eso es que él grita desesperado y lo quieren callar, pero él dice: no me callo, cállate, no me callo, porque vos no tenés mi problema. No me callo porque yo soy el que estoy padeciendo mi necesidad. No me callo porque yo soy el que tengo ese problema en el hogar. No me callo porque vos no tenés la enfermedad que yo tengo.
No me callo porque vos no es el que estás sufriendo mis necesidades económicas. No me callo. Yo siempre voy a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dicho de otra manera, Bartimeo no se había conformado a quedarse ciego. No, él dijo: no, si no es ahora, no será nunca. No, si no es ahora, si no actúo. ¿Cuál era la herramienta de Zaqueo? ¿Cuál era? El hombre no podía moverse porque se iba a quebrar todo por la falta de visión. El hombre no podía correr. ¿Cuál era la herramienta que tenía para lograr su bendición? Los pulmones, la voz. ¿Qué es lo que dice el Señor? Clama a mí y yo responderé. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que él tenía? Su boca, sus pulmones, su lengua. Y esto es lo que tengo, esto es lo que tengo, y con esto yo me voy a sobreponer. Y no lo callaron, y no lo pudieron callar. Sí, cuando uno tiene un problema, hermano, y no se ha acostumbrado a ese problema, uno hace lo que tiene que hacer porque quiere salir de ahí. Y el único que lo puede sacar a uno, de hecho, es Dios, porque es el que tiene poder, como decíamos, y es el que tiene amor por el necesitado. Y ahí nosotros vemos a Zaqueo, a Bartimeo. Ahí lo vemos nosotros peleando su batalla. Él decía: nunca más volverá el Señor a pasar cerca de mis narices. Nunca más volverá el Señor a pasar por este sendero. Así que no me calle, así que no me detenga, así que no hay nada que se interpongan para que yo deje de alcanzar mi objetivo a través del Señor. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Fíjese que cuando el Señor ve esa necesidad de la persona, el Señor ve esa necesidad. Aquí hizo un examen el Señor. Como decíamos, Él respeta. Si la persona quiere estar así todo amolado, sobreviviendo en la vida, el Señor no altera. Él quiere así, ellos quieren así. Él no altera esa conducta. No, Él no se interpone y lo deja. Entonces lo que vemos acá es que luego le dice: bueno, ¿qué quieres que te haga? Que mis ojos vean. Entonces el Señor hace la obra, pero lo importante es, fíjese que cuando Él ve esa necesidad de ese creyente que quiere que el Señor le ayude, que quiere que el Señor lo saque adelante, y en este caso sería no tal vez en gritos como lo hace acá Bartimeo, sino a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de congregarnos. Cuando Dios ve que esa persona busca la iglesia, se arrodilla, le clama a Dios en ayuno, en oración, y le dice: este sí quiere salir adelante. Este si quiere que yo le bendiga. Este si quiere, no se ha acostumbrado a su problema. Y entonces cuando Dios ve eso, lo manda a llamar. Él va preciso, porque nunca andaba el Señor. El Señor iba tocando, el Señor iba sanando, sacando demonios, pero el tiempo de él era corto. Pero se detiene el Señor y oyó la voz. Él sabía, primeramente, él quiso pasar por ese lugar para ver si los ciegos reaccionaban. Pregunto: ¿habrían más gente necesitadas allí en ese lugar? ¿Habrían más ciegos?
Habían otras necesidades ahí en ese camino. Pero ¿qué pasó? Que no gritaron los otros. Ya estaban acostumbrados, ¿verdad? Ya estaban acostumbrados. Como decíamos la vez pasada, que la mujer cuando se acostumbra que el hombre le pega, el día que no le pegue, ahí está apoyándolo. Pégame, porque yo ya me acostumbré. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, se acostumbra. Pero viene, el Señor dice, estos dos no se han acostumbrado. Quieren ver. Pero los otros estaban tranquilos. No, digo, ¿para qué voy? Si habían más ciegos, la Biblia no dice. Si habían más ciegos, pudieron haber dicho los otros, no, así estamos bien. Aquí nos viene la limosna. Aquí estamos bien. Pero cuando él ve la angustia, la necesidad de esas dos personas, y en este particular de Zaqueo, de Bartimeo, le dice, él se detiene, tráiganlo. Cuando Dios ve la perseverancia, cuando Dios ve el interés de la persona, cuando Dios ve eso, se detiene y dice, te voy a atender, te voy a resolver tu necesidad. Y se detiene el Señor y le dice, tráiganlo. Ahora los que le callaban, ahora le dice, levántate, ten fe, el Señor te llama. Y es ahí donde se detuvo el Señor. ¿Qué fue lo que sucedió con la mujer? Cuando el Señor le dice a la sirofenicia, le dice, mira, el pan es para los hijos y no para los perrillos. ¿Qué le está haciendo? Así una prueba, a ver si ella está verdaderamente necesitada de salir adelante de su problema. Dicho de otra manera, le habla de esa forma para ver si se desanima. Le dice, el pan es para los hijos y no para los perrillos. Pero la mujer le sale por otro lado y le dice, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen abajo de la mesa de sus amos. Sí, Señor. Entonces el Señor dijo, esta si quiere salir de su problema, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esta si quiere salir de su problema. Y realmente ahí vemos que le dijo, tu fe a tu hija ya está sana. El Señor respeta cuando lo ve a uno así tranquilo, que ya se acostumbró a los maltratos y a las vidas no viables. Entonces dice, no. ¿Qué fue por qué? Preguntémonos últimamente, ¿por qué es que Zaqueo, el que no tenía aceptación con sus paisanos ahí en esa ciudad de Jerusalén, ¿por qué el Señor pasa por ese lugar a donde está Zaqueo y pasa a la vez por debajo del árbol? Porque el Señor vio al hombrecito, era pequeño de estatura. Porque cuando él quiso acercarse para ver quién era Jesús, el Señor sabe cuando uno, por lo menos cuando uno viene a la iglesia y no, él sabe cuando uno viene a buscar novia, él sabe, mujeriando anda, dice, pero él sabe cuando alguien tiene necesidad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Señor sabe cuando alguien anda buscando a ver quién le presta. No, dice, este anda buscando business, este anda buscando otra cosa, este no anda buscando resolver su necesidad. Y el Señor se fijó en Zaqueo, como Zaqueo chiquito, ¿verdad? Y la multitud, y él levantaba el pescuecito y no podía ver. ¿Y qué hago? Yo quiero verlo. El Señor sabe cuando nosotros queremos verlo. El Señor sabe cuando vos querés estar en la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria para tener una experiencia con Él. Y el Zaqueo se rebuscaba. Y mire qué angustia la de este hombre.
Zaqueo se rebuscaba y dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero lo están observando. ¿Quién lo está observando? El Señor observa nuestros gestos, observa nuestras actitudes, observa hasta dónde nosotros creemos que Él es el que nos puede ayudar en nuestras necesidades. Él conoce y Él sabía la situación de Zaqueo. Y me imagino, dado que el Señor siempre tenía, hermanos, en su desarrollo, no era Jesús, no lo veamos como un hombre bravo. Era un hombre tranquilo, era un hombre amable. Claro que cuando él predicaba hablaba la verdad, pero era un hombre el Señor, me imagino que él se gozaba al ver eso, porque cuando Dios ve el interés de que quieren conocerlo, de que quieren que Él les ayude, Él se goza. Y se gozaba sin duda con Zaqueo. Y luego lo ve que el hombrecito chiquito no puede lograrlo ver y sale corriendo para adelante. Y dijo: vamos a ver. Sin duda dijo Zaqueo: yo, aunque pase lejos de acá, aquí en este árbol, yo voy a poder ver su rostro. Yo voy a poder contemplar a Jesús, porque yo solo he oído de Él. Yo quiero verlo. Quiero que mis ojos puedan ver a Jesús. Aleluya. Yo quiero verlo. Y voy a, hermanos, para un rico es indecente y no es ético que se lo vean subiéndose a un palo, a un árbol, como que garrobo. No es, estamos hablando de un rico. Zaqueo era un millonario, un hombre que había hecho mucho dinero, ¿verdad? Pero ahí botó su orgullito, ¿verdad? Porque así es. El rico dice: no, yo no ando, yo tengo que andar en la limusina nada más, porque si me ven así a pata, ya pierdo categoría. Entonces Zaqueo no. Zaqueo dijo: aquí, ¿cuál categoría? Yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Damos un amén. Yo quiero verlo. Y se subió y dijo: algo cerca de aquí va a pasar. Pero no pasó cerca de ahí. Pasó debajo del sicómoro. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Pasó debajo del sicómoro. ¿Y qué pasó al pasar debajo del sicómoro? Le dijo: Zaqueo. Ya le sabía el nombre. ¿Quién le había dicho cómo se llamaba? ¿Crees tú que ya sabe cuántos pelos de la cabeza se nos cayeron hoy? ¿Sabe? Sabe todos esos malos pensamientos. Sabe, porque Él es omnisciente, omnipresente. Él es el todopoderoso. Él sabe tu nombre. Él sabe tus cosas. Él sabe tus embrollos. Y le dijo: Zaqueo. Me imagino que se le aflojaron las patillas o los piececitos a Zaqueo. ¿Y cómo es que me conoce? Date prisa, porque hoy voy a cenar en tu casa, en la casa de un publicano. ¿Cómo es eso? Pero se vino para abajo, de un solo chollón para abajo, y agarró el celular. Y Viper eran los que había en ese tiempo, hermanos, y puso el viperazo y le dijo a todos los empleados: hoy, esta noche vamos a tener fiesta. Esta noche va a estar el Nazareno con nosotros en la casa. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y ahí llegó el Señor. ¿Por qué? Porque le dio una oportunidad, y Zaqueo la aprovechó. La griego-fenicia la aprovechó. La mujer del flujo de sangre la aprovechó. Hermanos, los discípulos, cuando estaban pescando y el Señor pasó y los llamó, aprovecharon. Dios
siempre, hermano, quiere seguir bendiciendo a las personas hoy día. Y por eso es que Él facilita. Usted sabe una cosa, con lo cual voy cerrando. Usted sabe que usted y yo no estamos vivos porque nosotros nos cuidamos. Usted sabe que nosotros estamos hoy, este día, en este culto, no es por casualidad. En Dios no hay casualidades. Dios no pasa por casualidad debajo del sicómoro. Dios no te tiene acá por casualidad. Dios quiere decirte que Él está pasando cerca de tu vida para que aproveches su bendición. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios está dándonos esa oportunidad después de 2000 años. Y está pasando para que aquellos que no están reconciliados con Él reaccionen. Aquellos hermanos que tienen problemas, situaciones que no puede el psicólogo resolver, y de hecho no puede porque él está más amolado, y que no puede la religión resolver porque la religión solo es un concepto humano, y que él sabe que el dinero, si es que hay, no te va a resolver el problema. Si él sabe que aun cuando tengas tu poder o lo que sea, él sabe que no te va a resolver tú sabes que él no va a resolver que el dinero, que la religión, que el pastor, nadie. Aquí el único que puede resolver los problemas se llama el Señor. Pero para eso Él propicia las oportunidades. Él quiere bendecir a la persona que está pasando incluso situaciones adversas. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Esa persona lo que tiene que hacer es reaccionar cuando el Señor le concede pasar por su lugar. Dice en 4:4 de Juan: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era? Porque había una mujer que había tenido 6 maridos y no había podido resolver su problema, porque ella decía: voy a rehacer una vez más con este nuevo hombre, y le salía más aguacate que los otros. Porque dicen que los aguacates, los hombres son como los aguacates, dicen, ¿verdad? Que no son raros los que salen buenos, ¿verdad? Pero, y la mujercita estaba rebuscándose, y la mujer se rebuscaba con el primero, la dejó, se metió con el segundo y le fue mal. El tercero le fue mal, el cuarto le fue mal. Y tanto hombre tenía esa mujer, hermano. Sí, la Biblia lee ahí. Y se metió con el quinto y el sexto, pero le era necesario darle la oportunidad a esa mujer cargada y angustiada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Le era necesario. Y usted sabe cómo la evangelizó. Y por último, cuando se la ganó, aquella mujer se convirtió en una evangelizadora de los mismos samaritanos. Él pasó por ese pozo. Hemos dicho que los judíos no pasaban por Samaria, se iban dando una gran vuelta porque se apedreaban unos con otros. Eran enemigos. Pero el Señor quería darle la oportunidad a esa mujer. El Señor, la razón por la cual estamos vivos hoy es porque Él quiere que aprovechemos, hermano. ¿Usted cree que es casualidad que usted, no sé qué pensó que se iba a predicar? Quizás pensó que iba a haber un mensaje de prosperidad, de sanidad, de éxito, de triunfo. Este es el mejor mensaje. Este es el mensaje para ustedes, es el mensaje para mí, que Dios está pasando para bendecir tu hogar, para bendecir tu familia, para bendecir tu salud, para bendecir el área donde las cosas están mal. Pero qué lindo es que cuando estas personas, hermanos, recibieron la bendición, en el caso que es
lo que nosotros vemos con Bartimeo, que luego que recibe la vista, se olvidó, se fue para a ver, ahora ya no a mendigar, sino a ver si conseguía trabajo. Si usted lee el último versículo, ¿qué dice? Vamos, léalo conmigo, vamos a ver qué dice. Y con eso vamos cerrando. ¿Qué dice? Le dijo el Señor, y Jesús le dijo, verso 52, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice el último 4 letras? El Señor le dijo, ándate, ya recibiste lo que vos querías. ¿Y qué hizo Bartimeo? Las 2 palabras últimas, ¿qué dice? Y le siguió. Cuando uno ha recibido, por lo menos que se han restaurado en su salud, en su economía, en sus emociones, en su matrimonio, entonces uno, ¿qué es lo que hace? Aquí también nos da enseñanza Bartimeo, y le siguió. Eso es lo que dice. Dice, y seguía a Jesús por el camino. El día que a mí el Señor me alcanzó, se cruzó por mi camino. Yo estaba lleno de angustias, aun cuando era joven, y aun cuando decía no tener necesidad de nada, estaba para reventar. Pero el Señor pasó por mi camino. Bueno, hice las de Bartimeo, le recibí en mi corazón, y no solo recibí, no solo sentí que se cayeron mis cargas, sino que en gratitud tengo muchos años de estar siguiéndolo. Así que en gratitud tenemos que seguir aquellos que han sido bendecidos por Dios. Levanten la mano los que Dios los ha bendecido al haber pasado por su camino. Entonces aquí aprendemos que Bartimeo dice, y le seguía en su camino. Sigámosle. No seamos difíciles para seguir al Señor, no pongamos pretextos. Digamos, nadie pudo habernos dado la bendición. Como dice aquel canto, que nadie pudo bendecirnos. Solo Él pudo abrir los ojos al ciego. Solo Él pudo liberar a la hija de la sinofericia. Solo Él pudo sanar a la mujer del flujo de sangre. Solo Él pudo cambiarle la vida a Zaqueo, a tal grado que Zaqueo se puso en medio de la reunión y dijo, señores, si en algo he defraudado a alguien, si era ladrón, pues, ladronazo, si en algo he defraudado a alguien. Había una ley dentro de la ley de Moisés que el tenía que restituir lo que se había robado. Sabía Biblia, Zaqueo. Si en algo, y tenía que restituirlo 4 veces. Y esa es la razón por la cual toma esa frase. El Señor, se pone el hombre chiquitillo ahí, feliz que estaba en la casa. ¿Cómo se siente usted? El Señor ve algunos que dicen, te amo, Señor, pero no lo quieren tener en la casa. Te amo, Señor, pero ni a la iglesia quieren venir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la iglesia. Te amo, Señor, ¿verdad? Pero Zaqueo se puso en pie y dijo, si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y sabe qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? La salvación ha llegado a esta casa. Le dijo, dicho de otra manera, no te vayas. Igual le siguió. Esta mañana el tema es las oportunidades que Dios nos da es para que las aprovechemos. Cuando el creyente no echa mano de esa oportunidad que Dios le está tocando su casa,
que Dios le está hablando a través de la palabra, que Dios le está hablando a través de la Biblia. Y cuando Dios ve que son disimulados, Él sigue. Pero no, esa persona no va a decir, no tuve yo la oportunidad del Señor. Cierre sus ojos.